Hoy es jueves 26 de septiembre del 2024. Y buenos días, mundo. Aquí estamos, con mi catarsis, diciendo lo que muchos no quieren escuchar. Otros no les interesa escuchar. Y a otros les molesta escucharlo. No porque diga mentiras, todo lo contrario, porque digo la verdad. Y la verdad a muchos les perjudica y les aterroriza. Hoy he saludado a todos en general, a la humanidad, porque voy a decir algo que tiene que ver con la humanidad. Lo he escrito para tener una guía, porque en realidad no soy un profesional de discursos, ni tengo una amplia cultura política, o cultura en general. No soy un declamador. Jueves, día 26 de septiembre del 2024. Abro los ojos, ya es madrugada, pronto amanecerá. Salgo afuera. Los residuos de viento esparcidos del huracán Helene rugen y mecen la arboleda, arrancando hojas de los árboles que parecen gigantes oscuros, moviéndose en medio de esta madrugada dentro de Cuba. De esta Cuba que amo y forma parte de mí, y que ningún régimen tiránico la podrá apartar. Salgo al exterior a disfrutar de este lúgubre paisaje que tanto me gusta y penetra en mi alma, provocándole un placer inefable. Regreso a la casa y me entrego al trabajo por la libertad. Cortan el fluido eléctrico y voy a mi sofisticado estudio buscando algo de luz para continuar el trabajo y poder ver las letras del teclado. Hoy comienzo a trabajar sobre la reciente reunión en la Asamblea de la ONU y la intervención de los mandatarios de los distintos estados que asistieron. No lograré mucho, porque no tengo poder, pero logro la paz de mi espíritu, diciendo lo que pienso, lo que quiero, lo que busco, lo que brota del corazón y el alma, lo que diría para todos, sin importarme las consecuencias, lo que no le dará la paz a la humanidad, pero sí a mi conciencia. Al fin veo que algunos mandatarios se dignan a enfrentarse a las Naciones Unidas y descubrir la gran obra de teatro en que se ha convertido desde muchas décadas atrás esta organización, creada y encargada para mantener la paz, la justicia, el equilibrio armónico y fraterno de la humanidad. Claro, no le llamaron ellos obra de teatro. Estos representantes de sus estados tienen que utilizar la diplomacia de la hipocresía, la decencia de la demagogia, la tolerancia de la cobardía, la prudencia cultural de lo infame adquirido en universidades donde las ciencias políticas son un baluarte de lo pérfido. Yo no estoy atado a esas cuerdas de prudencia, y aunque respeto lo que merece respeto, me creo suficiente e imprudente para llamarlo obra de teatro montada sobre la miseria de pueblos sometidos a democracias espurias y fraudulentas, donde el imperio de la riqueza deja sus destrozos indolentes en el alma de millones de seres humanos. Pero tengo que aceptar que cuando el hombre se despoja del temor a ser un ser humano, la libertad y la justicia fluyen por transparentes y cristalinos cauces de piedad y misericordia, y estos líderes se han despojado de parte del temor a ser humanos. Javier Milei, el más lúcido, convencido que la libertad solo debe ser limitada por la conciencia del amor. Gabriel Boric de Chile, con cierta prudencia, sin decir claramente las verdades y sin atreverse a mencionar a Cuba como atroz dictadura. Nayib Bukele de El Salvador, demostrando los logros de los hombres de buena voluntad cuando llegan al poder, asombrando a la humanidad para vergüenza de todos los reunidos. Las promesas para él son hechos. Las esperanzas se realizan. El Salvador en 5 años se ha convertido
del país más inseguro y corrupto al país más seguro y próspero para los frutos del Espíritu. Quien no conozca los frutos del Espíritu están escritos en Gálatas, capítulo 5, a partir del versículo 22, en las Santas Escrituras. No es extraño que estas voces partan de América, tierra de verdugos dictadores, de ególatras caudillos para los cuales quienes no comparten sus ideas no merecen vivir. Lo que sí es extraño es que solo uno de ellos hace mención directa de Cuba, el señor y presidente de Argentina, Javier Milei. Los demás mencionan a Venezuela, Nicaragua, refiriéndose a regímenes dictatoriales donde la democracia falta, y dejan a Cuba fuera. Yo lo percibo como, de cierta forma, aceptar parte de la comedia teatral. Cuando se habla de dictaduras, de ausencia de derechos y libertades, y no se menciona Cuba, no se ha dicho nada. En Cuba, mi país, los derechos, las libertades y la realización de cualquier persona está coartado, regulado por la condición política. No importa el sexo, la edad, el estatus social, la capacidad intelectual o el talento. Y si además se le agrega la práctica de valores humanos y cristianos a la persona en cuestión, como la honestidad, el honor, la honradez, la dignidad, se convierte en un cadáver que respira y camina. En Cuba, mi país, y tu país cubano escapado, que ha huido por no enfrentarse a las razones de la justicia, desde el 1959 que el Fidel Castro y los barbudos bajaron de la sierra y tomaron el poder por medio de la violencia, no existe ni el más mínimo espacio de democracia. Todos los derechos plasmados en la Carta Universal, de la cual Cuba es signataria e infirmante, son violados o se impide su ejercicio, condicionándolos a la posición política. La revolución de Fidel Castro se encargó de establecer mecanismos, instituciones, organizaciones capaces de someter estos derechos inalienables a la voluntad política del máximo líder y del único partido permitido para gobernar la nación, el Partido Comunista. En Venezuela, Nicaragua y otros estados de América que se han desarrollado regímenes dictatoriales han tenido la legalización de partidos y organizaciones opositoras o de diferentes ideologías al partido gobernante. En Cuba, no. Quien hable de dictaduras y no menciona a Cuba también es un actor más de la gran comedia teatral, pues Cuba es la cuna de todas las dictaduras que han existido en América después del 1959. Pues hasta en la dictadura de derecha de Augusto Pinochet estuvo involucrada. Si no hubiese Fidel Castro y el Partido Comunista asesorado al presidente Allende, no ocurre el golpe de Estado. Así ha sido en Venezuela y Nicaragua. El engendro y asesoramiento del castrocomunismo ha estado en todo momento presente. Las Naciones Unidas fueron creadas con la intención de mantener paz, armonía y buena voluntad y evitar confrontaciones violentas mundiales y entre naciones. Recién la humanidad estaba dolida por el desastre de la Segunda Guerra Mundial. Esto está especificado en las consideraciones que componen el preámbulo de la Carta Universal de Derechos Humanos. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra,
considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de las personas humanas y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso, la Asamblea General proclama la presente Declaración de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su conocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. La mayoría de los países que componen la humanidad se comprometieron en aquel momento, pero parece que lo olvidaron. Hoy las Naciones Unidas se han prostituido, se han corrompido, están penetradas por un comodismo parcializado a ideologías de izquierda que solo han contribuido a desastres peores que los de la Segunda Guerra Mundial. No las repudian, las aceptan con la falsedad del respeto, la decencia de la cobardía y la aberración de una diplomacia que burla y humilla a la esencia humana. Desgraciadamente están sometidas a la paz del poder mediante las armas, donde naciones enteras son gobernadas por la opresión y no por la razón de la justicia. Dictaduras aceptadas, regímenes totalitarios y opresivos, aplaudidos, proclaman aberrantes criterios sobre identidades donde se atenta contra la moral de todos. Es más, se ultraja. Impera el discurso demagógico desnaturalizado. Entre retóricas de elocuencia declaman el discurso de la barbarie, buscando coronarlo con azares. La buena voluntad no basta cuando no se le pone el corazón, pues a todo lo que se firma y se compromete en los países participantes, no se le pone el corazón, pues la mayor parte queda solo archivado en esas actas que envejecen hasta la próxima reunión. Para introducirme en esta burla a la sabiduría, voy a mi país, Cuba, un estado que no tiene el más mínimo espacio democrático, ni siquiera el más insignificante de los partidos de oposición legalizados. Cuba, que destierra por pensar y manifestar pensamientos diferentes en pro del progreso de la nación, por ejercer derechos y libertades que por condición humana nos corresponden. Cuba, que separa familias y obliga a la migración. Cuba, que tiene en sus cárceles cientos de presos políticos o por política, todos en condiciones paupérrimas, recibiendo tratos crueles, inhumanos y degradantes. Cuba, con un ejército de tropas especiales y policía entrenados física y psicológicamente para reprimir al pueblo, como lo demostró el 11 de julio. Cuba, practicante de un sistema educacional de adoctrinamiento, donde siembra y cultiva el odio, no hacia un enemigo extranjero, sino hacia el propio cubano, hermano coterráneo que sufre las mismas penurias. Cuba, que conociendo lo difícil de la alimentación para los niños, les quita la leche normada o subsidiada a los 7 años, sabiendo con toda certeza que cientos de infantes no la volverán a probar. Cuba, que ha perseguido y aún discrimina, excluye socialmente el cristianismo. Cuba,
donde se sobrevive del latrocinio, la mentira, la hipocresía, del cohecho, la malversación, la deshonestidad, el deshonor. Y quien practique estas virtudes humanas sobrevivirá en las más completas de las miserias. Cuba, el Estado que ejerce y practica el sistema de servidumbre para su personal de salud, aprovechando las deficiencias de otros estados y las necesidades de estos. Cuba, que desde el 1959, que Fidel Castro toma el poder por medio de la violencia, gobierna por medio del miedo, generalizando el terror en toda la población. Cuba, el país de las huidas, donde miles de cubanos escapan a cualquier país y por cualquier medio cada año, y otros cientos de miles permanecen con esa idea hasta tener oportunidad. Cuba, el país de América, de los grandes éxodos masivos. Cuba, que se ha convertido en la exportadora de violencia a toda América y parte de África. Cuba, cuyo régimen golpea, encarcela y asesina a mujeres solo por intentar ejercer los derechos que les corresponden por condición humana y plasmados en la Carta Universal de la Declaración Universal de Derechos Humanos, redactada y aprobada por esta misma Organización de las Naciones Unidas, mediante la aprobación de una mayoría de países. Cuba, señores, es uno de los estados que forma parte del Consejo de esta organización. Según el Diccionario de la Lengua Española, consejo es para aconsejar. ¿Y qué puede aconsejar Cuba con relación a gobernanza? ¿Qué puede aconsejar Cuba con relación a la paz y la justicia? ¿Qué puede aconsejar Cuba con relación a derechos universales e inalienables? ¿Qué puede aconsejar Cuba con relación a libertades? ¿Qué puede aconsejar Cuba con relación al progreso? ¿Qué puede aconsejar Cuba con relación a producir? Un país que hoy tiene que importar lo que se exportaba en el siglo pasado. ¿Qué tiene que aconsejar Cuba? El régimen cubano que ha arruinado a la isla, sumergiéndola en la miseria física y espiritual más aberrante que concibe la historia. ¿Qué tiene que aconsejar Cuba para estabilizar la pobreza cuando ha convertido a sus millones de habitantes todos en pobres? El régimen castrocomunista entendió y practicó al revés el propio marxismo. No es convertir a todos los ciudadanos en pobres. No es quitar el rico para hacerlo pobre dándole al pobre. Es conducir al pobre para hacerlo rico. ¿Qué puede aconsejar Cuba? El régimen cubano para el progreso de la humanidad, para la paz, erradicar la pobreza y hacer justicia. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Palabra de Dios. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se contribuye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela cenosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. A todos esos que se reúnen en las Naciones Unidas, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Escuchen, cuando Jesús salió del templo y se iba,
se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que tenga oídos que oiga, el que raciocinio que razone, y el que el espíritu que actúe. Convencido estoy de que a pesar de que el Creador nos advirtió de todo esto, quizás buscando salvar su creación, o que el Homo sapiens recapacitara, esto sucederá. Podríamos pensar como humanos, pero esto ha sucedido todo el tiempo de la creación del mundo. Cierto, las tribus peleaban contra las tribus, los pueblos contra los pueblos, y ocurrían catástrofes naturales, pero esos rumores de confrontación no se rumoraban por toda la tierra. Y además, el Cristo advierte que se incrementarán estos acontecimientos. Hoy se firma una Agenda 2030 entre casi todas las naciones. Una agenda que, como expresan algunos mandatarios, no se cumplirá, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, porque las Naciones Unidas se han prostituido, corrompido hasta los tuétanos, es inepta para y por la razón que se creó, teniendo capacidad para lograr más del 80% de los preceptos, no logra ni el 50%. Se ha vuelto incapaz de cumplir su objetivo, de lograr paz y armonía entre los pueblos. Los mandatarios de turno, afianzados y disfrutando de las mieles del poder, estampan sus rúbricas en nombre de sus pueblos. Pero los compromisos con sus pueblos no se cumplen. No hay más grande y mejor agenda para el curso de todos los pueblos que componen la humanidad para vivir en paz, armonía y prosperidad que el amor al prójimo. Y la guía de la Santa Palabra. Algunos mandatarios ya han hablado en nombre de Dios, por lo menos han reconocido su nombre. Países firmaron el documento de la Carta Universal. La humanidad que estaba en crisis, golpeada por la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, engendrada por la concupiscencia del Homo sapiens. El hombre pensante, que se diferencia del resto de los animales por no matar por instinto y para sobrevivencia, sino matar a otro hombre, además de atentar salvajemente contra toda la creación por concupiscencia, por ambición, por vanidad, por envidia, por celos, por odios, por las obras de la carne. Incapaz de controlar estas pasiones, se ha convertido en homo barbarie, el hombre que no piensa, en el hombre necio, ilógico e irrazonable, que dice amar la humanidad y con sus obras destruye en minutos, en horas, lo que ha tardado décadas en edificar. La masacra, así como los tratados que firman estos mandatarios,
en este organismo que se dice administrador de la justicia y la paz universal. La mayoría firman con su mano, pero no con el corazón. Hipócritas, como dijo el Señor, firman paz y practican la guerra. Firman justicia y practican injusticia. Firman respeto y ejercen el irrespeto. Firman libertad y ejercen la opresión. Firman amor y cosechan odios, exclusiones, desprecios. Firman filantropía y practican misantropía. Quieren eliminar la pobreza y no hacen caridad ni misericordia. Enfrascados todos en el disfrute de las mieles del poder que les brinda el turno de mandatarios. Gobernantes hipócritas, en eso se ha convertido la ONU. Una organización hecha para la paz y la armonía entre los pueblos. Es inepta para esa razón. No tiene brazos que alcancen estrechar la mano de la paz y la justicia universal. Gabriel Boric señala a Venezuela, a Nicaragua como dictadura, pero por segunda vez en un discurso internacional ante cientos de mandatarios pasa por alto y no menciona al régimen de Cuba, el más violador de derechos de toda América en estos momentos, donde no existe ni el más mínimo espacio democrático, donde no se ha permitido por medio de la fuerza y la violencia la legalización de uno solo de los partidos de oposición. No hace mención del gobierno que ha esparcido una ideología agresiva y violenta, un método de gobernar a los pueblos mediante el terror, adueñándose de sus derechos y libertades, empleando la dependencia del poder de todos los individuos, enseñando a América la democracia de la opresión. Milei, el mejor, más sabio y realista discurso que se ha dado en las Naciones Unidas. ¡Viva la libertad, carajo! Dejémonos ya de hipocresías y doble moral en este organismo que se fundó para lograr paz, armonía y entendimiento pacífico de los pueblos. Argentina no participará en esta traición, en este fraude de justicia, en este teatro de títeres que se ha convertido en las Naciones Unidas, donde la dirección está tomada por la hipocresía, el consenso por la cobardía y la justicia por el menoscabo y la humillación hacia los pobres, hacia esa pobreza que dice enfocarse la Agenda 2030. El representante de Israel y primer ministro Benjamín Netanyahu aclaró con suficientes argumentos que su país ha sido obligado a esta guerra, que no es precisamente contra un país, sino contra el terrorismo, por la existencia del pueblo judío. No es una guerra invasiva llevada a cabo por intereses hegemónicos o con intenciones de anexar territorios de parte de Israel. Es solo supervivencia. Declaró enfáticamente que todos los estados componentes del islamismo o aliados a gobiernos enemigos de Israel han ejercido el antisemitismo durante décadas y afiliados al exterminio de Israel. De hecho, han esparcido el terrorismo durante todos estos años y las Naciones Unidas abiertamente han aprobado sanciones a favor del antisemitismo. Precisamente el organismo encargado de la paz, la justicia y supervivencia de la humanidad aprueba el exterminio de Israel. ¿Cómo no puedo dejar de mencionar a mi país, Cuba, y sufro su desintegración bajo un régimen cruel y despiadado? Puedo asegurar que no siempre la mayoría tiene la razón. No siempre la mayoría hace justicia. A Israel lo ha condenado el antisemitismo. A los Estados Unidos lo han condenado en decenas de ocasiones por el justo embargo a Cuba. ¿Y quiénes han aprobado las sanciones? Mandatarios que si les preguntas en qué consiste el embargo o los motivos por los cuales existe, no sabrían responder. Y piden unilateralmente cese del embargo, que significa legalizar el robo por la fuerza efectuado por Fidel Castro a decenas de propiedades de cubanos y norteamericanos, que significa la legalización de la dictadura más perversa, pérfida y siniestra de la historia de América. Significa aprobar la negación al ejercicio de los derechos humanos plasmados en la Carta Universal. Significa la legalización del terror para gobernar un pueblo, la negación de la democracia y, en última instancia, la negación de la paz.
Así ha sido con Israel, mandatarios que no saben cómo ni por qué existe el conflicto y que solo se guían por las ideas antisemitas volcadas a modernas perversidades contaminadas con espurio izquierdismo y la espectacularidad de imágenes. Se vuelcan a favor del terrorismo y no es una única vez, pero a pesar de todo, como es la promesa divina del Creador, Israel prevalecerá contra el mundo si es preciso y exterminará una gran parte del terrorismo que afecta a todas las naciones, pues el único color que tiene esta tendencia diabólica es el rojo de la sangre. Israel prevalecerá como sobrevivió a 400 años de cautiverio en Egipto, como sobrevivió 40 años transitando el desierto hasta llegar a la tierra prometida, así como ha sobrevivido a la destrucción en más de una ocasión de su templo y a más de un milenio de persecución, exclusión, masacres y pretensión de exterminio de todas las naciones que la rodean. Y no prevalecerá porque lo exprese Netanyahu, sino porque son palabras de Jehová, el creador de todas las cosas. Él los introdujo en Canaán, la tierra prometida que hoy es Israel, convertida en gran nación. Muchos niños, adolescentes y jóvenes mueren de ambos sexos. Es doloroso, pero nos hemos preguntado, ¿cuántos de esos tienen ya sembrada la semilla del terrorismo dentro? ¿Se han preguntado cuántos se harán terroristas capaces de actos tan horrendos como cargar su cuerpo de explosivos para hacerlos estallar en un mercado despedazando cuerpos de inocentes? El terrorismo tiene el fin de matar o esclavizar a los humanos que no se ajusten a sus intereses. Y hay que exterminarlo, cueste lo que cueste. Y en esto vuelvo a Cuba, que ha sido y está siendo gobernada a ojos vistas de todos, incluyendo las Naciones Unidas, con pérfidos y burdos métodos terroristas. ¿Y qué han hecho las Naciones Unidas? Nada absolutamente. ¿O sí? Entregarle un espacio en el núcleo de su consejo para darle brío, sustento, empoderamiento. ¿Qué son en estos momentos las Naciones Unidas más que un fraude? Un organismo obsoleto que no cumple con el objetivo para el cual fue creado. No pudo evitar el picotillo de negros en Ruanda. No pudo evitar la invasión de Rusia a Ucrania. No ha podido evitar 65 años de dictadura en Cuba. No ha podido evitar el robo de elecciones en Venezuela. No ha podido evitar la dictadura en Nicaragua. Es más, en muchos casos, no le permiten la entrada a estas naciones para inspeccionar, no la inspección guiada llevada a cabo por el gobierno, sino la investigación directa con los pueblos. El 11 de diciembre de 1964, en el discurso de Ernesto Che Guevara, en esa asamblea expresaba él categóricamente, y estas son sus palabras: pretendieron los Estados Unidos que las Naciones Unidas inspeccionaran nuestro territorio, a lo que nos negamos enfáticamente. Esto ocurrió por los cohetes con ojivas nucleares instalados en Cuba por la URSS. Más tarde, demostrado quedó con la crisis de octubre que tuvo a la humanidad al borde de una hecatombe mundial, que quienes proponían la inspección tenían suficientes razones para pedirlo. No solo en esta ocasión el régimen de Cuba se ha negado, en otras, cuando se ha designado un relator de la ONU, se le ha prohibido la entrada a la isla. Hoy, para lo único que sirven las Naciones Unidas es para formalizar el mecanismo de concupiscencia en rúbricas de mandatarios de turno que se burlan de Dios y la humanidad, ahora mediante Agenda 2030. ¿Qué son las Naciones Unidas? Más que un vacío en el corazón de los hombres. Antes de terminar la edición del video de mi opinión sobre las Naciones Unidas, me llegan dos noticias interesantes. La primera es que el Centro Carter de los Estados Unidos publica las actas reales de las votaciones en Venezuela, donde Nicolás Maduro es perdedor y Edmundo González ganador, como se presentía. Estas actas son presentadas por el Centro Carter en la OEA. Y ya que hablamos de las Naciones Unidas,
¿Qué harán las Naciones Unidas para revertir ese proceso? También me llega la noticia de el ataque de Irán a Israel. La posición de Netanyahu de defender el pueblo elegido por Dios, de defender la tierra prometida, no importa si es contra el mundo, contra Irak, contra Hamas, contra Hezbollah, organizaciones terroristas, desde luego, no importa contra quién. Entonces tenemos la otra noticia que Netanyahu declara persona non grata al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Desde luego, es lo que se merece. No solo por no haber condenado a Irán públicamente por el ataque, sino también por haberse comportado con muchas dudas sobre otros conflictos internacionales. Y vuelvo a preguntar, ¿qué hará la ONU? ¿Qué capacidad tiene para hacer algo sobre estos conflictos? Pero además de la capacidad, yo, que como ya dije antes, no tengo que tener prudencia de nada, porque no tengo responsabilidades ministeriales ni de presidente, solo tengo compromiso con la libertad y la justicia, califico a la ONU de nido de ratas, porque dentro de ese organismo se hace de todo. Es una organización que se ha prostituido, que se ha corrompido, que se ha sometido bajo poder del dinero y no de la justicia, alejándose mucho del objetivo para el cual fue creada.